suceder la apertura de la cadena, ¿sí? Para que se lleve a cabo el inicio de la replicación, ¿sí? Para ello, mencionamos el día de ayer prácticamente que existían secuencias consenso. En este caso, son dos secuencias consenso llamadas 13-mer y 9-mer, ¿sí? Y que prácticamente lo que es el origen de la replicación, pues está dado aproximadamente por 245 pares de bases. Aquí estamos viendo lo que es una amplificación de este fragmento de ADN. Estamos observando, pues obviamente, a lo que es la cadena súper enrollada. Y entonces, cuando la célula se está preparando entonces para la división celular, pues hay que replicar pues todo el material genético. Entonces, cuando se empieza a preparar, empieza a generar o a dictar propiamente lo que son la dirección que va a surgir, ¿sí? En cuestión de la replicación. Dice, pues primero que nada, pues vamos a identificar lo que va a ser el origen de la replicación. Entonces, para ello, en esa identificación, estas que son las proteínas iniciadoras, ¿sí? Pues prácticamente observamos, ¿sí? Las DNA-A, ¿sí? Estas DNA-A son un complejo proteico en el cual identifican a estas secuencias consenso y obviamente la secuencia que se encuentra entre las secuencias consenso, ¿sí? Para poder entonces ir llenando así como si fuera un saquito, ¿sí? En donde vamos metiendo pues un montón de canicas, que lo que va a hacer pues es ir haciendo pues más grande el saquito, ¿sí? Entonces, esta va a ser pues la función propiamente de estas proteínas, ¿sí? Aperturar, ¿sí? La cadena prácticamente. Entonces, con ayuda pues obviamente de ATP. El ATP pues va a ser necesario para poder romper los primeros puentes de hidrógeno entre, ¿sí? Las bases nitrogenadas que observábamos el día de ayer. Una vez hecho eso, en este complejo de apertura, ¿sí? Vuelve a entrar ATP, pero también, ¿sí? Proteínas importantes como la DNAB, que en este caso es una helicasa, o la DNAC, que también es una proteína que transporta la helicasa. Entonces, no solamente va a entrar helicasa, sino también, ¿sí? Vamos a tener actividad primasa, ¿verdad? A través de la DNAG. Recordemos que la primasa, pues era útil para poder ir colocando, ¿sí? Los iniciadores de RNA y que entonces pudiera llevarse a cabo el reconocimiento para que se llevara a cabo la polimerización. Entonces, además de esto, pues es importante identificar que en estos procesos, fíjense, están entrando en ambas cadenas, ¿sí? Estas DNAs, pues primasa, lo que van a hacer el complejo prácticamente para que se empiece a aperturar, reconocer y tener entonces también estas helicasas, ¿verdad? Que estamos pues observando en la cadena y junto con ello la entrada de las proteínas SSB o las proteínas de unión a la cadena que mantienen separada esta hélice. Y con ello entonces iniciar, ¿sí? Con esto que podemos observar aquí y aquí, ¿sí? Que sería entonces el origen de la replicación, la apertura de las cadenas, ¿sí? Y con ello entonces dar inicio por completo a la polimerización de ambas cadenas, la cadena sentido y la cadena antisentido. Bueno, los componentes prácticamente en los procariotas para la replicación, ¿sí? Pues son los siguientes, en resumen. Necesitamos una proteína iniciadora, ¿sí? Estas proteínas iniciadoras, como ya mencionamos, se unen al origen. Son estas proteínas que estamos hablando aquí, las DNA-A, ¿sí? Se unen al origen identificando específicamente a las, ¿cómo se llaman? A las
secuencias consenso, ¿sí? Y entonces, una vez identificadas, empiezan pues a separar esas cadenas para dar inicio a la replicación. Ocupamos de la DNA helicasa. Prácticamente la DNA helicasa se va a unir a la parte donde aperturan las DNA, las DNA-A que veíamos aquí, ¿sí? Estas DNA-A. Y entonces, ¿sí? Iniciar con ello, pues, lo que se le conoce, ¿verdad? Como el trinchete o ya propiamente el anillo de la replicación. Las proteínas de unión a una sola cadena, las SSBs, ¿sí? Que mantienen pues propiamente separadas a la cadena y previenen efectivamente el enrollamiento de la cadena. La tienen que mantener pues un poco tensa para que pueda seguir avanzando la replicación. La girasa, obviamente, ¿sí? Donde ya hemos hablado de que la girasa se va a encargar de ir generando o rompiendo prácticamente los enlaces por puente de hidrógeno para abrir a la doble cadena, ¿sí? La primasa, la cual va a ser encargada de sintetizar a los primers de RNA, ¿sí? Y con ello, pues prácticamente que sea reconocido este primer a través de la polimerasa y entonces se pueda llevar a cabo la elongación de la nueva cadena a través de la incorporación de nucleótidos y entonces con ello sintetizar a la nueva cadena. La polimerasa 1, la cual va a ser encargada propiamente de remover a los primers de RNA y reemplazar, ¿sí? Esos primers con DNA, ¿sí? Con primers de DNA. O, perdón, no con primers, con desoxinucleótidos de DNA. Recordemos que la polimerasa 1 tiene esa actividad de polimerización y de exonucleasa y que a través de ella, de esas dos funciones, es entonces que es capaz de poder hacer esta remoción y poder reemplazar, ¿sí? Con desoxinucleótidos. Y finalmente, las ligasas que van a ser encargadas, ¿sí? De unir a los fragmentos de Okazaki a través, ¿sí? De los enlaces fosfodiéster que se llevan en el esqueleto de los azúcar fosfato, ¿verdad? O del azúcar fosfato propiamente, para poder entonces tener unida a toda la nueva cadena sintetizada. En resumen, esto es los componentes principales, ¿sí? Que se requieren para la replicación en las células bacterianas o en las células procariotas, ¿sí? Entonces, seguimos mencionando estas características importantes de la replicación, pues que es unidireccional, ¿sí? ¿Sí? Versus bidireccional. ¿Por qué mencionar esto? Bueno, en este caso, ¿sí? Podemos nosotros encontrar totalmente a las moléculas de ADN circular y a las moléculas de ADN lineal, ¿sí? En este caso, en las moléculas de ADN lineal, vamos a visualizarlas, ¿sí? Tenemos aquí a nuestra doble hélice, esto que está marcado en verde tenue, y en verde más oscuro, ¿sí? Lo que es la síntesis de las nuevas cadenas. Observamos el origen de la replicación, que es propiamente situado con las unidades consenso que ya veíamos hace un momento, ¿sí? Y entonces observamos esta cuestión netamente, ¿sí? Bidireccional que se está llevando pues a cabo en esta replicación. Entonces, en lo que es el ADN circular, ¿sí? En este caso, en el ADN circular, pues podemos observar, ¿sí? El origen también de la replicación en este punto y cómo va avanzando, ¿sí? La replicación en un solo sentido. Ajá. En este caso, ¿sí? Cuando se lleva a cabo la replicación en este solo sentido, ¿sí? Pues es para cuando se reconoce, ¿verdad? Este origen de replicación
Y pues aquí únicamente en esta cuestión unidireccional, ¿sí? Partiendo de aquí, de lo que va a ser el origen de la replicación que veíamos acá, está de estas dos maneras, ¿no? Se realiza, ¿sí? Cuando es unidireccional, la replicación por trinchete, lo que veíamos cuando se unen específicamente o llega un momento en el que se unen las polimerasas, ¿sí? Mientras que en la replicación bidireccional para un ADN circular, ¿sí? Se encuentra igual el origen de la replicación, pero aquí, en este caso, pues puede ocurrir simultáneamente, hacia ambos lados, como nos pueden mostrar las flechas. Se obtienen entonces esto que es prácticamente, pues sí, como convencionalmente se le denomina como el trinchete, ¿sí? De la replicación. Entonces, generando, pues obviamente, a las nuevas cadenas sintetizadas, ¿verdad? Entonces, hasta que llega un momento en el que se unen por completo y tienen que llevarse a cabo, pues, la separación. En este caso, cuando es unidireccional, ¿sí? El ejercicio sigue hasta que llega nuevamente al punto de replicación. Y en este caso no. En este caso, como está ocurriendo de manera simultánea hacia ambos extremos, ¿sí? Pues va a llegar un momento en este punto, ¿sí? Donde va a necesitar pues separarse a esas cadenas. Las bacterias, la forma en cómo se dividen a través de lo que es la fisión binaria. Entonces, generalmente siguen este proceso bidireccional, al igual que pues los eucariotas. Sin embargo, hay sus excepciones y esas excepciones es esta. ¿Sí? ¿Preguntas? Pero yo tengo una duda de algo que ayer nos había comentado de la diapositiva pasada, pero no, ajá. Es que me acuerdo que había dicho que se formaba un precomplejo y luego una cadena estaba unida forzada al DNA y otra a otro complejo no forzado, pero esa parte no la entendí. No sé si podría volver. Permíteme, estamos aquí. Mm, Sí, era, bueno, esa es la forma, el crecimiento trinchete, ¿verdad? Que estábamos mencionando hace un momento. Y han forzado, déjeme checar dónde fue que lo mencioné. Ah, en esta, ¿verdad? Perdón, es que se me... Ok, aquí pues prácticamente es a lo que se refiere propiamente, ¿sí? Es básicamente a la unión, ¿sí? De esas proteínas. Vemos aquí este DNA, ¿sí? En donde se encuentran pues propiamente la situación consenso, pero previamente, déjenme borrar ahí para que no se vea tanto rayadero y no se confunda. Sí, sí. En donde si seguimos esta cadena, ¿sí? Vemos esta situación consenso, ¿sí? Aquí propiamente de manera pues muy cerrada, ¿sí? Por eso le denominan que está, pues, que la entrada de esta proteína sucede pues algo forzada o DNA forzado, ¿no? Sin embargo, aún y cuando este consenso proteico, bueno, con esas proteínas que tenemos aquí y con las unidades consenso, ¿sí? Que dan inicio al origen de la replicación, pues únicamente nos van a servir para ello, para poder identificar esas unidades consenso y que se lleve a cabo la apertura. Por eso mencionan, ¿sí? Que es un forzamiento, ¿sí? De la cadena hacia el reconocimiento de estas unidades, consenso 13-mer, ¿sí? Para que se lleve a cabo la unión de pues, las otras proteínas, en este caso helicasas, y generar estos complejos para que se lleve a cabo el proceso de la replicación.
Ujú. Sí, doctora, gracias. Sí, de nada. Entonces, eh, ¿cómo se llaman? Los organismos procariotas, y no solamente los organismos procariotas, sino hay algunos, hay unos, pues moléculas, ¿sí? De ADN que siguen también esta replicación, me refiero a los virus, pues pueden seguir, principalmente las bacterias o los organismos procariotas en general, siguen estos modos de replicación, ¿sí? La replicación teta, la replicación por el círculo rodante y la replicación lineal, ¿sí? Hay algunos virus que se caracterizan por llevar a cabo lo que es la replicación a través del círculo rodante. Y entonces, pues vamos a hablar de estos. En cuestión de la replicación teta, ¿sí? Es prácticamente la manera en cómo pues E. coli, junto con otros organismos procariotas, es replicado su material genético, sobre todo su ADN circular. Recuerden, E. coli, ¿sí? Tiene pues prácticamente ADN lineal como ADN circular. El lineal que podemos observar acá, ¿sí? Pues es el cromosomal. Y el circular que podemos observar, pues es el ADN plasmídico, ¿sí? Y cuando está entrando en fisión binaria la célula, pues la célula tiene que replicar, ¿sí? Pues su material cromosomal principalmente, pero de manera inmersa cuando se está llevando a cabo la repartición, vamos a llamarle así, la repartición de bienes de la célula, pues hay mucha cantidad de plásmidos que pues se pueden mover a ambos polos. ¿Sí? ¿Por qué? A la replicación cromosómica. Y esta replicación plasmídica puede suceder, ¿sí? En cualquier fase de crecimiento de la bacteria. No necesariamente necesita suceder en los procesos de duplicación de la célula bacteriana. Bueno, dicho esto, ¿sí? Nosotros podemos observar, ¿sí? A esta doble cadena de ADN, generalmente lo que son los plasmídicos, ¿sí? En donde se lleva a cabo o se identifica propiamente lo que es pues el origen de la replicación. El ORI-B, ¿verdad? También conocido. Entonces, dependiendo del tipo de bacteria, entonces se les conoce como ORI-C, ORI-B, ORI-D, pero principalmente siempre va a ser un ORI. Cuando yo vea un ORI, significa que ese va a ser el origen de la replicación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a generar la síntesis, ¿sí? De nuevas cadenas de ADN. Entonces, se genera propiamente la separación, ¿sí? Cuando se identifica el origen de la replicación, en ese momento, ¿sí? Se genera lo que es la separación. Ya observamos propiamente, ¿sí? En este caso, que es un ADN circular, que puede ser bidireccional o unidireccional, pero en ambos casos se identifica a lo que es el origen de la replicación, donde van a entrar proteínas importantes que van a ayudar a la separación de la cadena, ¿sí? Generando entonces una pequeña burbuja, como la podemos observar acá, ¿sí? Y entonces, aquí prácticamente la replicación, ¿sí? Tiene una replicación tipo fork, ¿sí? Entonces, en cada una de las cadenas, ¿sí? Generando entonces una replicación bidireccional. Entonces, esta replicación bidireccional la podemos observar en esta figura que estoy señalando, en donde si se dan cuenta, el origen de la replicación
está marcado en ambas cadenas. Esta es la cadena 1 y esta es la cadena 2 que se están hibridando, ¿verdad? Y que en conjunto forman a la doble cadena de ADN. Bueno, tanto en la cadena 1 como en la cadena 2, o paralela y antiparalela, como gusten llamarle, o sentido o antisentido, tenemos entonces, sí, estas situaciones consenso de reconocimiento, en donde prácticamente es donde van a llegar las proteínas, ¿sí? Las DNA que me van a ayudar a generar esta burbuja de replicación. Y con ello entonces, ¿sí? Llevar de manera simultánea y bidireccional la replicación del ADN. Entonces, hasta que pueda ocurrir, hasta que la replicación de ambas cadenas pues llegue nuevamente a un punto en el cual, ¿sí? Se tengan que separar, ¿sí? Los plásmidos hijos, ¿verdad? La separación de los plásmidos hijos. Ajá. ¿De dónde? Pues de la madre. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Esta cuestión de que es semiconservativa, porque tenemos aquí a la cadena molde original y aquí tenemos a la nueva cadena sintetizada. Entonces, de manera externa, tenemos entonces a la cadena molde y de manera interna a la nueva cadena sintetizada. En este caso, sí, pues están generando pues dos plásmidos y ya mencionamos que los plásmidos tienen una replicación independiente a la división celular o a la replicación cromosomal, ¿ok? Entonces, lo que observamos, sí, en esta, pues es una fotografía real, sí, de un DNA de doble cadena, un DNA plasmídico. En este caso, sí, identifican aquí, bueno, aquí no alcanza la flecha, pero aquí lo voy a colocar. Alcanzamos a observar una pequeña burbuja, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos, ¿verdad? La separación de las cadenas para que dé inicio el proceso de la replicación de manera bidireccional. Entonces es el sitio ORI-B. Entonces, este procedimiento, ¿verdad? Sucede pues alrededor de lo que es el círculo o el DNA circular. Los productos a este tipo de replicación entonces se le denomina replicación teta por específicamente la forma que toma. Nosotros conocemos a teta, ¿sí? Entonces es una forma similar, ¿sí? Que está tomando este proceso de replicación pues aquí en un momento dado, ¿verdad? Por eso se le conoce como ese tipo de replicación, como replicación teta. Entonces, los productos, ¿sí? De replicación teta, pues prácticamente van a ser nuevamente dos moléculas circulares de ADN, pero de ADN plasmídico. ¿Sí? ¿Preguntas? Doctora, ¿No? ¿podría repetir lo último que dijo, por favor? Sí, claro. Les comentaba que pues prácticamente se le conoce como replicación teta, dada la forma que tiene de acuerdo a la letra griega teta, obviamente, ¿sí? Y que pues en un momento la replicación circular que se está dando aquí, ¿sí? Pues adquiere esta forma. Aquí la podemos observar y aquí podemos seguir propiamente, ¿sí? Esa forma tipo teta que va adquiriendo. Y finalmente, esta replicación teta me genera al final dos moléculas de ADN circular plasmídico. Gracias. Sí, de nada. Okay. Bueno,
Entonces, ¿sí? El siguiente modelo de replicación, pues es la replicación del círculo rodante. En esta replicación del círculo rodante, pues lo que vamos a observar, ¿sí? Es prácticamente la elongación, ¿sí? Y sigue solamente la dirección de enrollamiento. Esto es, esta replicación en el círculo rodante es unidireccional, ¿sí? Miren, aquí iniciamos propiamente, bueno, nos están indicando, ¿sí? Esta dirección que va a seguir hacia acá, en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Se observa entonces, ¿sí? La unión, ¿verdad? Aquí vamos a tener pues el punto de unión de estas cadenas. En este punto de unión de cadenas, ¿sí? Se genera lo que es la ruptura, ¿sí? De el esqueleto de fosfatos de la cadena, ¿sí? Entre el 5' y el 3', ¿sí? Y entonces, pues prácticamente aquí existe la separación o ruptura del enlace fosfodiéster, ¿sí? Generando un nick, generando una muesca. O, pues sí, yo lo traduzco como muesca, ¿sí? Como una separación. Bueno, en este lugar específico, cuando se genera este nick, ¿sí? Aquí va a empezar a existir lo que es entonces el reconocimiento, ¿sí? Esto va a actuar como reconocimiento para la polimerasa y entonces iniciar con la síntesis, lo que vemos en color rosa, la síntesis de la nueva cadena. Ajá. Fíjense ustedes algo importante. A ver, permítanme pasar el tren. A few moments later. Ok, voy a proyectar. ¿Está bien? Sí, doctora. Ok. Bueno. Entonces, sí, nos quedamos propiamente en esta replicación, ¿verdad? Donde observamos que necesitaba, pues obviamente, existir la ruptura del esqueleto de azúcar fosfato, es decir, la ruptura del enlace fosfodiéster y dejar libre un extremo 3' OH y un extremo libre 3' fosfato, digo 5' fosfato. Y en este sitio particular, ¿sí? Pues es donde empieza a existir la adición, ¿sí? De nucleótidos, ¿sí? Sobre específicamente el 3'. Aquí veíamos, ¿sí? Este 3' OH. Recordemos nosotros que necesitamos ese extremo 3' OH libre para que el 5' de el 5' fosfato del siguiente nucleótido se sigue incorporando. Por eso seguimos manteniendo aquí la dirección de síntesis 5', 3', ¿sí? Entonces, este desplazamiento, ¿sí? Ocurre sobre el círculo. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿A quién creen que esté tomando de molde este seguimiento? ¿Al círculo exterior o al círculo interno? ¿Quién será, en este caso, la cadena continua y la cadena discontinua? El interno sería el molde, doctora. Y Ok, el el externo, interno sería el molde.
para que se lleve a cabo la síntesis de la nueva cadena a partir de el interno, ¿verdad? Sería el molde para la síntesis de esta cadena que vemos en rosa, ¿cierto? Doctora, disculpe, doctora, tengo una duda. Sí, dígame. Bueno, es que nos estaba comentando que al inicio, cuando se rompe el NIC, de ahí se hace el reconocimiento de las polimerasas o todavía no. ¿Ya? Ahí es, de hecho, antes de que se terminara la sesión, la otra, les dije que aquí cuando se genera este rompimiento, esta ruptura de NIC o cuando se genera este NIC, sirve de reconocimiento en este caso para las polimerasas, para el grupo, pues prácticamente de proteínas, de enzimas que van a actuar en la polimerización de la doble cadena. Esta adición de nucleótidos que vemos en rosa, recuerden que está siendo adicionada pues por una polimerasa. Propiamente así porque lleguen de la nada y que se quieran unir ahí, no pueden, necesitan la acción ahí de una polimerasa. ¿Por qué? Porque la polimerasa es quien va a llevar a cabo ese tipo de uniones. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces, continuando con lo que estábamos mencionando, pues prácticamente esta cadena que vemos aquí es la cadena molde que va a ser continua. Déjenme borrar ahí y ponerlo en otro color. Entonces, esta cadena, ¿sí? Es la cadena molde que llevará o que guiará, vamos a ponerle aquí, que guía, ¿sí? La síntesis continua. Ajá. Y luego, conforme se va generando la síntesis de esta cadena que vemos aquí en rosa, esta que estamos viendo aquí, va existiendo un desplazamiento de la cadena, ¿sí? Va girando, por eso se le llama replicación círculo rodante, porque entonces aquí va girando, ¿sí? El círculo que va tomando como molde a esta cadena y al mismo tiempo, como se está sintetizando una nueva cadena, pues se está desplazando a la cadena ya existente en el exterior. Vemos aquí entonces estos que son los desplazamientos que están pues ocurriendo. Y ahora, esta cadena que está siendo desplazada, ¿sí? Es la cadena en donde prácticamente se va a llevar a cabo, también es una cadena molde, ¿sí? En donde prácticamente guía la síntesis discontinua, ¿sí? De ADN a través de ¿quién? Pues de los fragmentos de Okazaki, los cuales los podemos observar aquí, y conforme se vaya desplazando, van a ir existiendo pues más fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces, donde posteriormente pues se tiene que llevar a cabo la unión de estos NICs que han quedado ahí de manera pues interna, ¿verdad? Entonces esta cadena pues también es una cadena que también pues es copiada. Entonces aquí prácticamente en el 3' OH que observamos aquí en el NIC, ¿sí? Es el punto de crecimiento, ¿sí? Donde da inicio la síntesis de ADN. Entonces aquí es esta la que se va a utilizar, el círculo interno
o la cadena interna es la que se utiliza como templado o como molde para llevar a cabo la síntesis continua. Y la cadena que está siendo desplazada, ¿sí? Como observamos aquí, ¿sí? Va a servir ahora de molde para que se lleve a cabo la síntesis discontinua del ADN. Entonces, si nosotros podemos resumir esto, diremos que hacia el 3', que vamos aquí, crece alrededor del círculo, por eso va girando, se va liberando también, ¿sí? Esta otra cadena, se va desplazando. De ahí el nombre de círculo rodante. Y lo aplican principalmente también, como ya les dije, algunos virus, ¿sí? Algunos virus y el factor F de la bacteria E. coli. Y algunos virus, como por ejemplo en virus de plantas, ¿sí? En virus de plantas tenemos una familia muy grande que se llama Geminiviridae, ¿sí? Y esta familia de virus, pues su ADN es circular y por lo tanto su modo de replicación es a través del círculo rodante, ¿sí? Voy a continuar. El ciclo también, pues puede ser reparado, ¿sí? Nosotros observamos aquí cómo es la evolución, ¿sí? Prácticamente de la generación. Tenemos A, B, C, D. Ajá. Y vemos entonces aquí en A, B, C, D, vemos también estos fragmentos de la cadena exterior, ¿sí? Cómo se han, pues, formado. Luego también podemos tener incluso, ¿sí? 2 copias o más de la misma secuencia lineal. Es decir, podemos tener tándems. Un tándem es una sección repetida de ADN y en este caso lo que podemos observar acá es que se está repitiendo este tándem ABCD, ABCD, ¿sí? Y entonces, sobre todo cuando son virus, es cuando se pueden llevar a cabo estos tipos de repeticiones y hacer esas, pues, modificaciones que se generan, ¿no? Pero aquí prácticamente lo que estamos siguiendo es que estos tándems pueden ocurrir en la cadena, pues, que ha sido, pues, desplazada. Bueno, esta molécula, una vez que se ha generado, porque aquí únicamente vemos, ¿no? Decimos, ok, pues es que si yo observo esta molécula, digo, ok, tengo aquí circular, la cadena molde que me está sirviendo, ¿sí? Y tengo entonces una cadena, ¿sí? Que está siendo completamente sintetizada alrededor de esta, pero, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Lo que estoy observando es el desplazamiento de la ya existente. Entonces aquí se vuelve a recircular o cómo es que ocurre esto. Ajá. O lo que estoy obteniendo, aunque está generándose esta circulación, pues no es que va a llegar únicamente aquí, sino que se pueden generar esas 2 cadenas pues lineales. Entonces, esas moléculas lineales que se están formando a través del círculo rodante, ¿sí? Pues se vuelven a circulizar, ¿sí? Esto se realiza después, obviamente, de la síntesis de las cadenas complementarias. Entonces, tenemos una primera vuelta, ¿sí? En donde la síntesis de DNA, dígame, Galilea. Doctora, disculpe, ¿podría repetir lo de la diapositiva pasada? Es que no me quedó muy claro. Claro. Aquí en este caso observamos, sí, que pues el ciclo, como tal menciona, pudiese ser reparado. ¿Reparado en dónde? Bueno, en las primeras vueltas, ¿sí? Que está generando. Esto puede suceder. Recuerden ustedes que tenemos una acción polimerasa y las acciones polimerasa tienen la capacidad, bueno, una de las polimerasas tiene la capacidad de llevar a cabo la reparación, ¿verdad?
se va a regresar y puede ir reparando. Y lo que nos indican en ABC, en el primer caso, en la primera vuelta, ¿sí? Es entonces que en estas situaciones pudo ocurrir esa reparación. Sobre todo también cuando se generan pues dichos pues fragmentos de Okazaki. O puede ser que en el proceso de replicación se generen duplicados, ¿sí? Dos copias de la misma sección o más, denominados tándems. Entonces, esos tándems, pues a veces, cuando, por ejemplo, se pueden algunas veces quedar y otras veces sí pueden ser eliminados. Cuando se quedan es cuando hablamos de que el virus está generando mutaciones de inserción. Ajá. Recuerden que este tipo de replicación particularmente pues sí sucede en los virus circulares. Entonces, o puede ser que sí se lleguen a eliminar uno de los tándems por el ejercicio de reparación que va a ser pues la polimerasa. Pero esos tándems pues ya están aquí ya, algunos de ellos definidos en estas secuencias lineales. Cuando esta secuencia lineal, vemos aquí eso que es una secuencia lineal, todavía no se recircula porque tenemos que llegar nuevamente a la circulación, ¿sí? De esas cadenas que se están copiando, pues es lo que vamos a ver a continuación. ¿Puedo continuar, Galilea? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? De nada. Entonces, en este caso, sí, pues observamos, ¿verdad? Aquí queda libre propiamente lo que es el 3', donde se va a llevar a cabo la síntesis continua de la nueva cadena, ¿verdad? Porque va a tomar como molde, ya dijimos, al círculo interno. Mientras que el externo, pues se va a estar desplazando. Pero en ese desplazamiento, pues observamos que tenemos estos primers. Y estos primers, pues me van a servir para poder generar los fragmentos de Okazaki. Entonces, permítanme pasar el tren. Entonces, sí, pues vemos, ¿verdad?, que a través de esta cadena que está siendo desplazada, la que está en azul fuerte, ¿sí?, está sirviendo como molde para esos fragmentos de Okazaki y sintetizar, pues, a la nueva cadena discontinua o la replicación discontinua, ¿sí? En la primera vuelta, pues tenemos ahora sí ya una copia de la nueva cadena. Pero si se fijan, todas estas cadenas que tenemos aquí, ¿sí?, se encuentran de manera lineal todavía no están de manera circular. Entonces hay que guiar, ¿sí?, a esa circulación. Entonces vamos a continuar. En resumen, ¿sí?, de esta replicación circular, ¿sí?, pues tenemos aquí lo que vamos a conocer ahora como el origen de replicación, es donde se hace el NIC y que me deja libre al 3', ¿sí?, y al extremo 5'. Entonces, las proteínas REP, ¿sí?, que son las proteínas de la replicación, en este caso para círculo rodante, ¿sí?, son esas proteínas que veíamos hace un momento como las DNA. ¿Recuerdan que hace ratito vimos estas DNA? ¿Sí? Que son proteínas iniciadoras de replicación. Acá las están únicamente resumiendo como REP, proteínas REP, ¿sí? La polimerización obviamente sigue siendo a través de la enzima Pol3, ¿sí? Y lo que está ocurriendo pues es el desplazamiento, ¿sí?, de la cadena. Se va generando
esta nueva cadena, tomando como molde al círculo interno, y conforme va avanzando, pues va desplazando a la propia cadena. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando finaliza de desplazar, cuando termina de dar la vuelta, voy a ponerlo aquí así, está dando, y termina de dar la vuelta, esta otra cadena pues va simplemente saliendo, ¿sí? Y la manera entonces en cómo sale, perdón, voy a borrar esta parte, ¿sí? Finaliza entonces, como mencioné, la continua y la discontinua, ¿sí? O la rezagada que va saliendo aquí en negro, esta, pues tiene este sitio NIC todavía, un 3' libre y un 5' libre. Y tiene además proteínas, ¿sí? REP, que le van a permitir entonces cerrar nuevamente su círculo. ¿Qué es lo que vamos a obtener de esta primera replicación? Bueno, aquí no lo están generando, ¿sí? Pero estamos obteniendo prácticamente un DNA, ¿sí? Ya doble, con la cadena molde madre y con la cadena nueva sintetizada en azul, y que para cerrar específicamente, voy a poner en rojo porque ahí se confunde ese, para cerrar este sitio, pues va a necesitar de una DNA ligasa, ¿sí? Y vamos a obtener entonces esta DNA doble cadena circular. Y vamos a obtener entonces este DNA, ¿sí? Sola cadena, pero sobre este se sintetiza de manera inmediata, porque acuérdense, aquí van algunos fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces, todavía no podemos decir que está completamente como doble hasta que se vayan uniendo. Por eso aquí mencionan la síntesis de la segunda, pues, cadena. ¿Por qué? Porque ya están presentes, conforme veníamos hablando acá, que va ocurriendo esos desplazamientos y que se van generando estos sitios. ¿Sale? Y entonces, vamos a obtener esta cadena sencilla, pues está aquí sencilla, y la otra que se está sintetizando con los fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Chicos, hasta poder nuevamente unir con una ligasa estos sitios NIC que teníamos. Por reconocimiento, las ligasas van a reconocer estos sitios o proteínas REP y decir, ok, aquí se encuentra entonces un sitio libre 5', 3' para poderlos unir. ¿Ok? Tengo a alguien en el chat. Ajá, exactamente, es como reemplazar la cadena exterior. Y entonces, fíjense que aquí en el círculo rodante, ¿sí? Reemplazamos, como menciona su compañero, esta cadena exterior, ¿sí? Que podemos hacer aquí, pero también en la que va siendo desplazada, que es esta, se genera entonces una nueva cadena interna. Entonces aquí podemos decir que la síntesis de ADN circular por el círculo rodante, ¿sí? Las cadenas nuevas, una queda en el interior y la otra queda en el exterior. ¿Sí? ¿Muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ok, doctora. perfecto. Entonces, ahora, ¿verdad? Este modelo bidireccional es el modelo, pues prácticamente que se sigue tanto bidireccional, lineal, en eucariotas. Ese es el modo de replicación que vamos a seguir pues ahora.
Entonces, en eucariotas, ¿sí? Tenemos lo que es el origen de la replicación, ¿sí? Tenemos el complejo o el riplosoma, ¿sí? Vemos prácticamente que cuando se lleva a cabo este origen y que se genera esta pequeña burbuja de la replicación, en ambos sentidos, ¿sí? Tenemos el sentido a la derecha y el sentido a la izquierda, un DNA lineal, ¿sí? Vamos a tener estos complejos enzimáticos, compuestos propiamente pues por una helicasa, una primasa y en verde las proteínas de unión, ¿sí? A las cadenas que nos están permitiendo entonces mantener aperturado. Y obviamente tenemos la acción de las girasas o de las topoisomerasas. Sí, acuérdense, le denominan girasa, pero pues el nombre es topoisomerasa. Y la síntesis, como hemos venido mencionando, pues va a ocurrir hacia ambos sentidos. Obviamente, aquí, ¿sí? Vamos a tener entonces la cadena líder o la cadena continua que se está generando, ¿sí? Y podemos tener entonces también la generación pues de esos pequeños primers que van a continuar. Aquí en esta cadena, cuando sucede de manera pues bidireccional, pues estamos utilizando estos primers, ¿sí? Tenemos aquí estos extremos 5', 3' y 3' hacia el 5' y viceversa, en donde prácticamente, ¿sí? ¿Qué podemos observar? A ver, díganme. Déjenme hacer esto más grande. Vamos a darle aquí un zoom. Aquí. ¿Qué observamos en este círculo que estamos teniendo aquí, que estoy señalando? Decimos que es bidireccional. Y que la dirección de síntesis ocurre de 5' a 3' siempre. Entonces, lo que vemos en rojo son las cadenas que se están pues propiamente sintetizando, son cadenas nuevas, pero ¿qué características tienen? ¿Son continuas o son discontinuas? ¿Son discontinuos? ¿Son discontinuas? No. ¿No son continuos porque van de 5' a 3'? Doctora, ¿no serían continuas por los fragmentos de Okazaki? O sea, que van a entrar. No, acuérdense, las continuas no ocupan fragmentos de Okazaki. Las que son discontinuas sí ocupan fragmentos de Okazaki. Déjenme, a ver, vamos a poner esto aquí así. Ahí está. Mantener. Mantener. Control C. Control V. Oscar, ya nos vamos. Voy a hacer aquí más grande para poderlo tener.
aquí. Nosotros estamos observando, ¿sí? Esta que es una cadena molde y esta que es una cadena molde. ¿Sí? Aquí en amarillo, ¿sí? Se encuentra prácticamente lo que es el inicio de la replicación. Ahora, observamos que pues van a estar presentes la helicasa, la primasa. Miren, aquí tenemos helicasa, ¿sí? Y primasa. Vamos a ponerle aquí, esta es la helicasa, ¿sí? Y aquí en azul tenemos a lo que es la primasa. Aquí en azul tenemos a la primasa y aquí tenemos a la helicasa. ¿Ok? Ahora, tenemos al 3' libre, 3' libre, para que se lleven a cabo entonces la síntesis de las nuevas cadenas. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo que la dirección ocurre de 5' a 3'. Y vamos correcto. Ahora, lo que quiero que presten atención, ¿sí? Es que tenemos a esta primasa. ¿Qué función tiene la primasa? Entonces, chicos, ¿qué función tiene la primasa? ¿Hace primers? Adicionar los primers, ¿ok? Adicionar los primers, ¿de qué? De ARN. Exactamente. Los fragmentos de Entonces, exacto, fíjense, lo que quiero que se den cuenta es, lo voy a marcar en morado. Estas dos cadenas se están sintetizando de manera continua. Y las opuestas de la misma cadena, aquí y aquí, se están sintetizando, ¿sí? De manera discontinua. Sigue siendo bidireccional porque se está replicando hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo voy a tomar así como por la imagen que estamos teniendo, ¿sí? Pero un extremo, ¿sí? Como lo podemos observar aquí, va a estar generando estas cadenas. Y si nosotros seguimos esta misma explicación, podemos observar, voy a ponerle aquí, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Que tenemos pues prácticamente la incorporación de estos que son fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Aquí vemos entonces cómo se están generando. Bueno, ahí en ese no, en ese me equivoqué, era de este otro lado. ¿Sí? Aquí y aquí. Fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿por qué sabemos esto? Pues por lo que estamos viendo incluso
por los complejos que están generándose de este lado. Necesitamos entonces, ¿sí? Estos complejos que vayan aperturando. Aquí la helicasa se está encargando de aperturar, ¿sí? Y la polimerasa, ¿sí? Aquí va a un lado, generando esta nueva síntesis. ¿Sí, chicos? Entonces, para únicamente al final del día, ¿sí? Pues tener la replicación completa de ambas cadenas. Entonces, aquí en esta cadena que nosotros estamos siguiendo, aquí, va la girasa, ¿sí? Y vemos esos extremos de 5', 3' y de 3', 5' respectivamente. Sin perder de vista estas direcciones de síntesis completamente. Entonces, es importante pues identificar, ¿sí? Que sobre estos complejos de replicación, ¿sí? Pues van a existir no solamente en eucariotas un origen de replicación, sino que pueden existir más de un origen de replicación. Dígame, Galilea. Doctora, disculpe, es que ya me revolví. O sea, en la cadena continua no hay fragmentos de Okazaki, nada más es en la discontinua. A ver, Galilea, sí. Mire, aquí en este caso, ¿sí? Tenemos a esta cadena líder. Ajá. Y esta cadena líder, ¿sí? Está prácticamente teniendo este origen de replicación. ¿Sí? Aquí están los orígenes de replicación. Y este origen de replicación lo voy a poner aquí. Bueno, vamos a borrar esto. En el cuadro se encuentra lo que es el origen de la replicación. Sí. 3', 5'. Ese es mío. Mi papi me odió. ¿No viste que Entonces, vemos aquí esta cadena y vemos la siguiente cadena. Aquí, aquí. De 3' hacia 5'. ¿Qué está existiendo aquí? Está existiendo ya lo que es una apertura, ¿sí? O una ruptura del enlace fosfodiéster para que se lleve a cabo o dé inicio ahí. Many minutes later. Ya entró Galilea. Galilea y compañeros, ¿hasta dónde me escucharon? Se quedó en la última parte, doctora, cuando le pregunté lo de Okazaki. Ok, a ver. ¿Alcanzamos todos a escuchar la explicación de este diagrama que acabo de hacer o no? El final ya no, doctora. El Creo que se final, había quedado en el diagrama, doctora. aquí, ok. Lo voy a hacer más grande. Vamos a... Nada más quiero esto. Ok.
5', 3'. Bueno, vamos a ver. Verde, azul. Aquí vemos que va de 5' hacia 3', de 5' hacia 3'. Aquí estamos observando que esta caja, pues es el origen de la replicación, ¿sí? Y que cuando se genera la ruptura del esqueleto de fósforos, ¿sí? Pues aquí continúa de 3', 5', y aquí de 5', 3'. Aquí siempre necesitamos un OH libre y aquí tenemos un OH también, ¿sí? Bueno, esos OH ahorita los voy a quitar, nada más era para saber que siempre los vamos a ocupar, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se genera la ruptura, pues también aquí me deja un extremo 5' y un extremo 3'. Hasta ahí todos estábamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, entonces mencionamos propiamente, pues que aquí se estaba llevando a cabo, pues prácticamente esa ruptura de ese enlace, ruptura fosfodiéster, ¿sí? Y coincidíamos entonces en que estas cadenas van a seguir la bidireccionalidad de la síntesis. Bueno, la síntesis siempre ocurre en dirección 5', 3'. Siempre. ¿Ok? Entonces, voy a ponerles aquí. Si ocurre siempre en dirección 5', 3', pues aquí tenemos un OH libre que me va a generar esa dirección de síntesis 5' hacia el 3'. Y tenemos aquí otro OH libre que me va a generar esa dirección de síntesis 5' hacia el 3'. Pero entonces, ¿qué pasa con esta cadena? ¿Y qué pasa con esta cadena? Pues también tienen que tener, ¿sí?, su dirección de síntesis 5', 3'. Solo que para ello, pues lo que van a ocupar, ¿sí?, van a ser fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces aquí, pues voy a tener esta dirección de síntesis 5' hacia el 3'. Luego 5' hacia el 3'. Y 5' hacia el 3'. Donde cada uno de estos, ¿sí?, fueron formados por primers.
Y aquí igual. Aquí me dice pues, que ocupo el 5', ¿sí? Vamos a alargar ahí esa cadena, ¿verte? Para que... Ahí está, ¿sí? Hacia 3', 5', hacia 3', y 5' hacia 3'. ¿Sí? Y estos también, pues son los primers, ¿verdad? Que me van a estar generando, pues posteriormente, a los fragmentos, y vamos a ponerle aquí así flechitas después, fragmentos Okazaki. ¿Sí? Y aquí flechitas, flechitas, flechitas después, que generan pues, a los respectivos fragmentos Okazaki. ¿Sí? Y podemos observar que sigue manteniendo esta bidireccionalidad, que cuando se lleva a cabo la ruptura del enlace fosfodiéster de la doble cadena, ¿sí? Voy a tener cadena molde, 2 cadenas molde, ¿sí? Que se comportan como continuas y 2 cadenas molde que se comportan como discontinuas. Que en realidad sería siendo una misma cadena, ¿verdad? Pero nada más para poderlo ejemplificar aquí y que se pueda visualizar de mejor manera. Entonces, me voy a regresar a la figura anterior. Nosotros tenemos aquí, pues prácticamente este complejo, ¿sí? De helicasas, de primasas. Fíjense ustedes, la helicasa va por delante, es la que tenemos en café, ¿sí? Y luego en azul tenemos a la primasa, la que nos está adicionando, las tenemos aquí del lado contrario, si se fijan, opuestamente. Nos va generando o nos va introduciendo a esos fragmentos de RNA que van a servir como iniciadores. ¿Qué es este? Lo que vemos en azul, digo en verde, el primer, ¿sí? Mientras que aquí, en rojo, como lo tenemos, está sucediendo esa síntesis continua, donde solamente se necesitó de un solo iniciador para que la polimerasa reconociera y empezara a sintetizar. Y aquí, pues obviamente, la helicasa va aperturando la cadena y conforme va aperturando la cadena, va existiendo, ¿sí? La polimerización de la cadena continua. Y también va existiendo, ¿sí? La incorporación de primers para que se lleve a cabo la síntesis de la cadena discontinua. No sé si con esto haya quedado más claro para no llevarnos esto de paralelo-antiparalelo, sino que efectivamente cuando ocurre esta ruptura fosfodiéster, ¿sí? Vamos a tener esa cadena que se va a comportar de esta manera continua y esta cadena que se va a comportar de manera discontinua. ¿Sí? ¿Chicos? Doctora, Ajá. así como para aclarar, es que sí me perdí. Pero entonces la cadena continua es la que, o sea, sí ocupa fragmentos de Okazaki, porque nada más va a ser la cadena que se va a estar como, o sea, bueno, no la discontinua es la que ocupa los fragmentos de Okazaki y la continua no. Exacto. Ah, ok, gracias, doctor. Ajá.
¿Ok? Los demás, ¿estamos bien? Sí, doctora. Ok. Doctora, Maestro, ujú. disculpe, entonces va a haber dos orígenes de replicación, ¿verdad? Es un solo, bueno, a ver, déjenme. Aquí no lo marca, ¿sí? Pero aquí esto estaba, lo voy a poner de manera lineal. Aquí existía o existe lo que es solamente un solo inicio de origen de replicación. Aquí. La cadena es muy extensa, muy extensa. Y en eucariotes puede existir más de un origen de replicación. ¿Sí? Aquí solamente en el ejemplo nos están marcando uno, y es este, el origen de la replicación. Cuando se está separando la cadena, pues obviamente, ¿sí? Ya se separa porque ya se reconoció a este origen, es uno solo. ¿Sí, compañera? ¿O Sí, hubo la doctora. confusión? Porque No, aquí está este aquí y este acá. no, sí, ya entendí. Ya, muchísimas gracias. Sí, de nada. Bueno, ahorita guardo la presentación, se la envío al WhatsApp a su compañero José, ¿sí? Porque ayer no sé por qué no se pudo cargar aquí por el chat. Ahorita hago el intento, ¿sí? Y se las envío. Bueno, entonces, ¿qué características tienen ahora la replicación teta, la lineal, eucariotas o la del círculo rodante? ¿Sí? En la replicación teta, el ADN molde es un ADN circular, igual para el círculo rodante, y para eucariotas es lineal. ¿Sí? En la replicación teta no existe, ¿sí?, la ruptura de la cadena de nucleótidos, ¿sí? En la círculo rodante sí, porque como veíamos se estaba desplazando, ¿sí? Y pues tampoco existe, ¿sí?, en lo que es el lineal eucariota. Los números de replicones se refieren a los números de origen de replicación que tienen. En la replicación teta, es decir, para estos dos que son circulares, solo tienen un origen de replicación, mientras que para eucariotas, replicaciones lineales, existen varios o muchos orígenes de replicación. Mucho de esto a lo largo de la cadena y que en algún momento pues se van a encontrar, ¿sí? La replicación teta, ¿sí?, puede ser unidireccional o bidireccional, mientras que la del círculo rodante solo es unidireccional. Y la lineal es siempre bidireccional. En los tres casos, ¿sí?, se generan para los que son ADN circulares, dos moléculas circulares, ¿sí? Se generan, en la que es el caso de las lineales, dos moléculas lineales. Aquí, como mencionamos hace rato, en lo que era el círculo rodante, teníamos de manera directa una molécula completita circular de ADN de doble cadena, ¿sí? Y otra molécula que necesitaba circulizarse nuevamente. La que traía los fragmentos de Okazaki. Entonces, nada más sería esa parte y ya una vez que se encuentran completas, pues se recircula completamente. Pero entonces en ambos casos podemos encontrar estos pues productos, ¿sale?, que estamos mencionando aquí. Y bueno,
existe, ¿verdad? Estamos hablando de que finaliza la replicación. ¿Dónde finaliza? Bueno, en todos los organismos existen secuencias consenso de inicio y secuencias consenso de terminación. Ajá. Y son secuencias de ADN. Y esas secuencias, pues propiamente son las secuencias terminadoras o las secuencias TER. ¿Sí? Nosotros observamos aquí, pues prácticamente una replicación circular. Aquí está existiendo lo que es el origen de la replicación, ¿sí? Hablamos que la replicación es como tipo trinchete, como la que mencionábamos la semana, el lunes me parece, lo mencionamos, ¿sí? O tenedor, como gusten llamarle, ¿sí? En realidad, pues a veces no existe traducción, por eso se les denomina a veces nada más replicación fork, se deja igual. Entonces, bidireccional, ¿sí? Aquí estamos observando. Y va girando, va replicando hasta que, ¿sí? Se encuentra propiamente con este sitio de secuencias de terminación. Y en esta secuencia de terminación encontramos, pues propiamente, ¿sí? El punto final de la replicación. Y en este punto final, lo que hacen es, pues propiamente, terminar de cerrar los círculos. Ajá. A través, ¿sí? De los sitios de terminación E, D, A, C y B, que ya están completamente identificados, ¿sí? Que ya son secuencias que no van a cambiar nunca, ¿sí? Y que pues prácticamente lo único que resulta por hacer es liberar a las, pues sí, a las síntesis cadenas hijas nuevas, ¿sí? De las cadenas, pues moles, ¿verdad? Que teníamos. En este caso, ¿sí? Observamos también proteínas denominadas como TUS, ¿sí? Estas proteínas TUS lo que hacen es que la replicación tipo fork, ¿sí? Pasa a través de estas proteínas, ¿sí? Generando entonces, pues prácticamente son proteínas de unión y de orientación para llevar a cabo, ¿sí? La terminación de la replicación en E. coli, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta diapositiva? Las secuencias consenso de inicio y de terminación. Las de inicio van a ser los sitios ORI y las de terminación, los sitios TER. Y que prácticamente esta terminación, y tanto el origen como la terminación, va a estar dada entonces por replicaciones bidireccionales o unidireccionales, sea el caso para el que pueda llevar a cabo el plásmido, ¿sí? Pero con una replicación tipo fork, ¿sí? Si nosotros recordamos esa replicación, ¿sí? Vamos a hacerla más grande. Pues lo que estamos observando, ¿sí? De tipo tenedor, es a toda esta máquina o repleisoma, ¿sí? En donde tenemos a las helicasas, a las primasas, a las proteínas de unión, pero que en algún momento dado se encuentran, ¿sí? Las polimerasas de ambas cadenas. Entonces eso es
lo que diferencia de las otras tipos de replicaciones. ¿Sí? Entonces, con eso, pues vamos a concluir el día de hoy de las replicaciones en procariotas y el día lunes vamos a iniciar con la replicación de eucariotas. ¿Sale? Entonces es algo pues, similar a lo que hemos estado mencionando. Sí existen algunas que otras diferencias, por ejemplo, los orígenes de replicación. Son más de un origen de replicación en eucariotas, mientras que en procariotas solamente es un origen de replicación. Estoy guardando la presentación. Dejo de compartir para poderles enviárselas a través del chat. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Ok, ¿se está enviando? Sí lo pude hacer esta vez. Listo. Para que vayan, van con las notas. Creo que ya, a ver, me checan por favor si ya recibieron la presentación. Van con las notas que hemos hecho aquí durante clase. Sí, maestra, Hasta ya ahorita. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí. Listo. Bueno, entonces, por favor, para nuestra siguiente clase, les voy a solicitar que empecemos a leer sobre la replicación en eucariotas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a cambiar en eucariotas? Pues en eucariotas, en lugar de utilizar más de una polimerasa, solamente ocupamos una polimerasa. ¿Sí? Con diferentes subunidades. Bueno, si ya terminaron de descargar la presentación, pues me despido de ustedes y que pasen excelente fin de semana. Muchas gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, hasta luego. doctora, buen día. Gracias, bye Gracias, bye. doctora. De nada, bye bye. Hasta la próxima.